Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 31 minutos. Ahora cambia nuestro cronómetro. Gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Es importante, antes de presentarles el programa de este día, invitarlos a que estemos muy pero alertas acerca de todos estos nuevos cambios que se están experimentando en el ambiente y especialmente en el cambio de temperaturas que tenemos en su momento en nuestro medio. Eso está trayendo consigo una serie de casos de gripes fuertes. Algunos consideran, especialistas en el área de COVID, que estaríamos enfrentándonos en los próximos días a una nueva ola. Es muy importante ponerle atención a esta situación y sobre todo verificar siempre a través de las pruebas para evitar que esto siga contagiándose a otros o a otras personas. Así que ya, bienvenido, gracias. Esta mañana también vamos a hablar de un tema que tiene que ver muchísimo con la salud. Estamos hablando de la salud mental, especialmente cuando hemos estado viendo casualmente, y no tan casualmente, sino que de manera permanente o frecuente, en nuestras calles, casos de intolerancia a la hora de conducir y otros aspectos que de alguna manera ponen en relieve la necesidad de saber, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué razón actuamos así los seres humanos? Hoy, para hablar de este tema, nos acompañan acá en nuestro programa, en esta primera parte, la licenciada Susana Galán. Ella es coach familiar y motivacional, terapeuta educativa, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, licenciada. Gracias por la invitación, don Ernesto. Encantada de estar en su programa. También quiero saludar a nuestro buen amigo Rafael Mengíbar, psicólogo y conocedor de temas de país. Gracias por estar con nosotros, Rafael. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos los compañeros. Gracias por la invitación. Gracias. También el doctor Wilfredo Martínez, experto en el manejo de estrés. Gracias por acompañarnos, doctor. Qué gusto. Gracias, Ernesto, por supuesto, y un gusto estar con ustedes. Será de mucha importancia conocer los diferentes puntos de vista que podemos desarrollar con base a la experiencia que ustedes tienen de este tema que lo he planteado de manera muy, pero muy específica. La falta a veces de tolerancia en nuestro medio hace ver cuadros que cotidianamente vemos en las redes sociales, pleitos, discusiones, accidentes, etcétera, etcétera. A ver, abro esta discusión para que los cuatro podamos tener una buena tertulia esta mañana. Sí, así es. Cada día, pues como usted bien lo ha mencionado, va en aumento los niveles de tolerancia en las personas. Todos nos preguntamos, incluso hasta nosotros que trabajamos en salud mental, nos preguntamos qué es lo que realmente está pasando. Si es que estamos siendo influenciados por algo, como dicen a veces en las redes sociales, o qué es lo que sucede. Los niveles de conciencia y de tolerancia en las personas en nuestro país ha cambiado tanto, pero muchísimo. Yo recuerdo hace años atrás era un poco diferente, no teníamos estos niveles de que no soporta la gente ni esperar unos minutos en el semáforo, porque para ellos es insoportable. Y quiere decir entonces que de alguna manera estamos en una situación bastante fuerte, bastante complicada en salud mental, y que debemos de enfocarnos mucho quizás desde la infancia de nuestros niños para poder trabajar más adelante este tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de afectaciones, porque realmente es una afectación que todos, pues, de alguna manera tenemos. Lo que pasa es que unos podemos controlarlo, sabemos controlarlo, y otros no pueden. Y no solo el tema de la intolerancia, a veces el tema del suicidio también, que cae dentro de esa gama de situaciones que hay estadísticamente registros que muestran que verdaderamente eso pasa. El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, ¿verdad? Sí. Y daban cifras de que alrededor de 1.000 millones de personas tienen problemas mentales en el mundo. Sí, eso es un hecho, y uno lo puede ver en la manera práctica en cómo la gente vive la vida todos los días, Ernesto. En realidad, hablar de intolerancia es hablar de una situación curioso, pero es intrínseco. Es una decisión que uno toma. En psicología se ha dicho francamente que nadie es responsable de las acciones que otro adopte. Uno debe de ser responsable de sus propias acciones, y en esa proporción
deberíamos de esperar cada uno a adoptar nuestra propia responsabilidad de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Antes se decía que el ser humano es lo que come. No solo es lo que come, es lo que piensa, lo que siente, lo que ve, lo que oye, lo que procesa. Todo eso amolda circunstancialmente el comportamiento cognitivo-conductual de la gente. Entonces, el problema es que, como decíamos fuera de cámaras, el ser humano perdió la conciencia, Ernesto. Es que la sensibilidad humana prácticamente se ha perdido. Creo que es importante por eso que tú hayas puesto en el tapete este tema que es tan importante, sobre todo para más de 6.433.000 habitantes en este país, que de alguna manera y en algún momento podemos estar siendo víctimas de una situación de intolerancia. Bueno, yo voy a hacer un abordaje en esta primera parte recogiendo los más elementales preceptos de lo que conocemos como la psicología social. Es decir, ¿por qué estamos viviendo esta situación que nos está afectando a la mayor parte de la población? Como ustedes comprenderán, también se conoce lo que es el aprendizaje social, que de generación en generación se van acumulando los diferentes comportamientos en la vida y en el seno de la familia, y esto se traslada a la sociedad. Si la psicología social la vamos a entender como los comportamientos, los sentimientos, las pasiones, las emociones, los rencores acumulados, el estrés, es porque hemos llegado a un punto tan determinante en el cual es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier punto de la República de El Salvador. Y esos son los ejemplos que hemos visto. ¿Cuál es la dimensión que estamos tratando de describir en este momento? Es que ahora lo podemos ver y sentir. Quizás eso es lo que nos hace falta. Aprender a sentir estos comportamientos para darle un punto de quiebre y que todos cooperemos en esta situación, compañeros y Ernesto y amigos televidentes. Por ejemplo, para citar ejemplos bien puntuales, y voy a usar este ejemplo porque las redes sociales nos están dando quizás los mejores indicadores en sentido positivo de lo que estamos viviendo. La ventana propicia por la cual pueden ver cómo están. Correcto. Exactamente. Siempre lo dijo. Y si vamos a hablar de intolerancia, el último ejemplo donde 3 o 4 muchachos golpean a otro joven. Sí. Es decir, si yo hice un análisis de ese video, es decir, si andaban departiendo en un lugar de San Salvador, ¿qué fue el detonante que provocó? Sí. Exactamente. Que provocó la ira de esos muchachos adentro del local. Si no son pandilleros, si no están agrupados, que me imagino que es obvio que no estaban en esas condiciones, pero ¿qué los hizo hacer un grupo y se convirtiera en una especie de tribu y que en pocos minutos estallara esa ira en esos jóvenes? ¿Por qué no entonces el grupo se solidarizó? El grupo se unió con el propósito de tomar una venganza y lo más probable, me voy a atrever a pensar, que quizás ni conocían a ese muchacho que fue agredido. Es decir, eso es los comportamientos que estamos viviendo en este momento. Obviamente ahora estos muchachos podrán estar arrepentidos, qué tratamiento se les va a dar, ¿por qué llegaron a ese punto? Entiendo que están jalados, ¿no? Sí. Claro, lo podemos entender así, ¿verdad? Incluso creo categorizados en grupos delictivos, pero porque parece que pertenecen a malas, algo así. Si nosotros, ¿verdad? Y compartiendo contigo, obviamente, aquí nos convocaron para hablar de esta temática y nosotros nos hemos unido para hacer en este caso un llamado, reflexión y plantear en sentido positivo cómo evitar otra vez ese conflicto de estos jóvenes. El propósito de este programa es estimular a llevar a este debate, a llevar al debate nacional el establecimiento de parámetros que verdaderamente se establezcan programas de salud mental, porque es necesario. De hecho, en la Asamblea Legislativa, entiendo, se dio una iniciativa, no sé qué fin ha tenido, parece que ha sido archivada o no sé, pero lo que tú estás planteando es precisamente llevar a estimular que este debate no debe estar invisibilizado hoy en día. Y hay que ampliar también el espectro hasta dónde se extiende este asunto de la intolerancia. Fíjate, intolerancia política. Tiene la palabra también para intolerancia política, intolerancia política, intolerancia de género.
Es que viene intolerancia religiosa, intolerancia cultural. O sea, tú has tocado un tema bastante álgido y muy sensible cuando hablas de lo que la Asamblea Legislativa probablemente haga al respecto. ¿Dónde notas tú mucha intolerancia desde el punto de vista político? En lo político, en la falta de debate. Y la pregunta es, ¿y cuál es el ejemplo entonces que está teniendo la juventud, sobre todo en cuanto en la a falta de debate, o un debate demasiado confrontativo, peyorativo, discriminador, demasiado. Irrespetuoso. Y se supone, hay un principio que dice que el buen maestro hace al buen alumno. ¿Cuál es el buen maestro como modelo que están teniendo los jóvenes ahora en diferentes ámbitos? En el religioso, en el político. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el formato que la juventud está teniendo? Doctor. Sí, sobre todo, ese aspecto es sumamente importante. Sí, como dice Will Durant viendo, en el libro La historia de la civilización, en el tomo 1, que cuando un entero planeta se va a pique, los problemas han comenzado desde el interior, es decir, desde las familias han venido los problemas. Es que ahí es donde va radicando todo, ¿verdad? A pesar de que el artículo 32 dice que la familia es el núcleo o la base de la sociedad. De la ¿Dónde sociedad, queda eso? exactamente. Si vemos que en el hogar no hay, papá o mamá no tiene tolerancia de alguna manera, eso es transmitido con los niños. Por lo que yo siempre menciono y digo, cuando tengo la oportunidad de dar charlas a padres de familia, trabajemos la unión y la paciencia, todo lo que tenemos que trabajar como familia dentro del hogar, porque fuera de él, nuestros niños, ¿qué expresan? Violencia, poco control de ellos. Sí, claro, me pueden decir, es que lo que sucede es que ellos van aprendiendo poco a poco. Sí, pero una cosa es que un niño de 5 años, de 4 o 5 años, no tolere ni que lo voltee a ver los compañeritos. Entonces, ¿qué está pasando? Para mí es una llamada de alerta y decir, ¿qué sucede en ese hogar? Porque el niño no es compatible o empático con el compañerito, con el amiguito. Algo está sucediendo en el hogar. Entonces, desde ahí marcamos la situación de tolerancia desde nuestro hogar, que papá, mamá o los miembros que están dentro de ella no la tienen, no la practican. Una tolerancia enfocada en el respeto, ¿verdad? Lo que hablamos. Solo quiero contextualizar eso que la licenciada dice. Hay un principio que dice que entrena al muchacho conforme al camino para él. Exacto. Aun cuando se haga viejo, no se desviará. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tiempo, el recurso, la atención que los padres están dedicando a sus hijos para poder prevenir esa situación? Así es, no hay tiempo. Vivimos en un mundo tan lleno de tantas cosas materiales que muchas veces se olvida lo que es en sí el tiempo dedicado a los hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes incluso, porque todos necesitamos de tiempo. Le damos tiempo a la pareja, le damos tiempo a los hijos, y nosotros, ¿cuándo vamos a tener nuestro espacio y nuestro tiempo? Entonces significa también de que si dentro del hogar no hay tiempo para nuestros jóvenes, ¿cómo vamos a saber qué es lo que realmente les gusta, qué es lo que quieren? Pero entonces ¿está fallando la sociedad per se o es la familia, el hogar, que es la base fundamental del principio de la humanidad? La escuela, que es la segunda, es el segundo hogar, y quizás diría yo el primer hogar, no lo sé. Lo que sucede es que a estas alturas del camino, yo considero que, y hay un principio administrativo que dice que un problema, por grande que sea el problema, bien planteado y bien ordenado es la mitad de la solución. Pero aquí por 60 años o más, todavía andamos buscando la mitad del problema. Entonces, ya no hay tiempo mucho para esperar, definitivamente. No hay tiempo. Aquí tenemos que involucrarnos como Estado, como sociedad, ¿verdad? Independientemente del gobierno que esté administrando, ¿verdad?, la sociedad, porque el Estado somos todos. Obviamente ya hay una corriente, hace tiempos, la crianza con un principio de responsabilidad. Y eso tenemos ahí un corte, ¿verdad? Los colegas lo saben, obviamente mejor que yo, que hay un corte generacional de principios y valores. Así es. Y a eso no le dimos importancia. Es más, en psicología también sabemos qué significa el refuerzo negativo y el refuerzo positivo, ¿verdad? Un padre de familia puede estar reforzando negativamente a un niño, reforzando conductas anormales. ¿Me explico?
Sí, sí, sí. Así Los que tenemos, ya iba a decir canas, pero como ya no se me ven porque ya se me quitaron. A usted ¿verdad? no se le ven. ¿verdad? No, pero a usted le quedan muy hermosas, ¿verdad? Y bueno, entonces ya iba a decir. yo recuerdo que seamos tolerantes. Seamos tolerantes. Llevémonos bien. Tolerancia, no, de aquí no nos levantamos. Las canas nos detuvieron. Hasta las 10 de la mañana si no sacamos un buen producto. Ok. Después nos van a sacar. Yo recuerdo en la escuela especialmente algo que los que nos están viendo, y obviamente ya son gente un poco mayor, menos viejos, ¿verdad? No, exacto. En el recreo había un muchacho que a dos compañeros los ponía en medio y les ponía la mano y decía, el que escupa primero. Ah, sí. ¿De dónde salió ese aprendizaje social? Y se agarraban a golpes y salía golpeado quizás el que había sido escupido, y el que había tenido esa brillante idea se ponía a reír. Sí. Afortunadamente, al entrar al aula, entraban abrazados, ¿verdad? Se pueden imaginar a estas alturas con ese es el caso más típico del que veíamos ahí de dos, son puntos motoristas, uno de transporte colectivo, correcto, que al final terminaron abrazados después. Siendo amigos. Entonces, lo que sucede es que como no interpretamos la realidad sociocultural de nuestros pueblos, seguimos reforzando las conductas negativas. Es el caso, mira. Sí. Negativas. Fíjate ahí qué actitud, de fuerza y de agarre, no sé, cómo ustedes psicológicamente pueden interpretar ese. Y los jóvenes ahí están aprendiendo con ese formato que los problemas así se resuelven. Así se es. resuelven a golpes. Entonces hay algo que me llama mucho la atención. Hay un principio que dice que la tontedad está atada en el corazón del muchacho. ¿Sí? Entonces si la me gustaría, producción, así, que me buscaran también el final de reconciliación que hubo. Están abrazaditos. Para que vean que están abrazados. Bueno, yo hablo más de la mente y no del corazón, porque en todo caso, yo les digo a mis hijos que me digan que me aman con el estómago, porque es el receptáculo de las emociones. Así es. Nos hemos puesto de acuerdo. No el corazón. Pero sí, obviamente, de acuerdo. Aquí tenemos. Insisto, el propósito, que nos puede traicionar. El propósito de haber colocado sobre la agenda este tema es estimular sobre la necesidad que debe de existir en programas de salud mental, en instituciones que deben de velar precisamente por eso. Y traje a colación el tema de la Asamblea Legislativa, porque entiendo hubo un proyecto encaminado precisamente a darle atención a este tema, pero entiendo que no fue viable, ¿verdad? Y lejos, por el contrario, creo que se archivó. Pero sí, de ahí se toleran, Ernesto. Mira a veces las ofensas que se dedica más tiempo a veces en las discusiones de cuestiones puramente personales. Tengo acá un registro que se publica en uno de los matutinos al 21 de octubre. Al menos 5 hechos de violencia en las calles han sido presenciados por la población en diferentes escenarios. 5. Esos son los que hemos visto en las redes. Los que nos han transmitido. Ahí está, miren. ¿Verdad? Foto, sí. Y ya después terminan, ahí está la fotografía, veámosla. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. ¿Verdad? Pero miren cómo terminaron. Pero yo quiero hacer énfasis en la fotografía, si me lo permiten. Es decir, pareciera que ellos han terminado muy felices y muy amigos. Sí. Pero ¿qué están haciendo estas dos personas? En realidad es un núcleo familiar. Están colaborando con esa experiencia, porque ahí hay un... Bien que interesante. Volviendo a la temática el aprendizaje social. Ellos en poco tiempo han aprendido bajo su experiencia de los golpes que había que bajar sus comportamientos de ira. Pero hasta ahí está el asunto. Ahora bien, para que ese comportamiento sea sostenido en el tiempo y en el desarrollo de la persona humana, debe de existir la repetición de la conducta positiva e incidir en sus hijos, en su familia, así es, en sus vecinos. ¿Me explico? ¿Cómo salió la psicología comunitaria? Con necesidades sociales para resolver los problemas de la comunidad. Hoy estamos al revés. Nos hemos vuelto una sociedad egoísta. Mi problema está resuelto, el tuyo no sé cómo.
No me interesa, no me importa. Así Mis es, espacios son aquí y te ponen tantos límites. No, y no hay empatía. Hay empatía. Se ha perdido mucho. Y yo quisiera que hiciéramos un ejercicio. Si Ernesto va conduciendo y la licenciada le da un espacio para que pase, hay un estímulo. Claro. Y con la mente nosotros decimos gracias. Algunos ponemos las vías rápido, sacamos la mano, decimos gracias. Agradable ¿Qué pasaría si tú cedes el otro espacio en la otra cuadra? A lo mejor llegáramos más rápido. Pero cuando empieza a ponerse tenso el ambiente del tráfico, terminamos en un accidente y todos llegamos tarde. Es decir, bajemos ese nivel de ansiedad que nos está agobiando, respiremos profundo, porque es grave. Y han habido muertos. Por eso. ¿Debería de existir un modelo educativo de formación o lo existe en la actualidad en los programas? Sí hay, de atención de salud mental. Sí, claro que hay. Dentro de las instituciones públicas y privadas se maneja mucho lo que es los valores. Se inculca bastante los valores, se les explica con detalles, de acuerdo al nivel que tienen de edad y todo. Se les transmite, se les trabaja. Pero es que no solamente radica en las instituciones educativas. Estamos viendo, como platicamos aquí, que tiene que venir, todos estos patrones de repetición de conducta, de mala conducta, ¿verdad? Vienen desde el hogar. Si yo veo que mi papá golpea a mi mamá, entonces eso es, prácticamente, dice el jovencito o el niño, el varoncito, está permitido y yo lo hago. Y efectivamente es un patrón que continúa. Cría patrones de violencia. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender a manejar esos niveles de ansiedad que muchas veces cargamos. ¿Es un problema de ansiedad? Ansiedad, estrés, situaciones de depresión, situaciones muchas veces económicas con las que la persona anda manejando. Yo por eso siempre les menciono cuando tengo la oportunidad de hablar con adultos. Recuerde que antes de salir de su casa, respire profundo, enfóquese hacia dónde va, no vaya manejando mal, no conduzca a la defensiva. Siempre mencionan, conduzca a la defensiva, pues sí, pero es una defensiva saludable, no tóxica, ¿verdad? Que voy a venirle a hacer daño a otra persona. Las programaciones funcionan, ¿sí o no, doctor? Tenemos que programarnos los adultos. Programación no significa que voy a ser un robotito, que voy a andar ahí. No, es trabajar conmigo mismo, conmigo misma, para que todo fluya de una manera positiva en mi entorno, más que todo, ¿verdad? Hay que buscar la manera de encontrar el motivo que hay tras el comportamiento. Así es. Siempre hay un motivo oculto para un comportamiento, entonces deberíamos devolvernos, independientemente del nivel de preparación académica o educativo que se pueda tener, hay que aprender a descubrir qué motiva a una persona a actuar de la forma en que está actuando, porque no hay efecto sin causa. Eso lo sabemos muy bien. Creo que a la medida que logremos ir viendo eso, vamos a aprender a entender que no deberíamos de juzgar al que se está comportando de esa forma, así de manera superficial. Deberíamos de tratar de entender qué es lo que está pasando, porque siempre tras una conducta de ese tipo hay un pensamiento. Siempre hay una razón por la cual. Y en la medida que nos volvamos expertos en eso, vamos a poder no solo tolerar, sino quizás hacer en algún momento algún aporte para alguien que esté pasando. ¿Y cómo se identifica una persona que esté propensa a esto? Tengo acá un dato, no sé, producción, si lo podemos colocar. Síntomas de problemas en la salud mental: tristeza, desánimo, pensamientos confusos, poca concentración, preocupaciones, miedos excesivos, sentimiento de culpa, según acá la Clínica Mayo. Ahí está. O sea, son síntomas que reflejan problemas de sueño. O pueden ser... Son los efectos que ya están demostrando que detrás de todo eso hay algo que está pasando. Sí, los síntomas de alarma, ¿verdad? Que nos están indicando que algo sucede. Cuando usted platica con una persona que tiene muy bajos niveles de tolerancia y maneja más que todo una ira desmedida con todo el mundo, en todos sus entornos donde se mueve esta persona, es bien notorio ver que le dice: yo no puedo controlarme. Y cuando usted platica con esa persona y va más allá, retrocede en el tiempo de su vida, de su infancia,
Resulta ser de que mamá o papá tampoco tenía ese nivel de tolerancia con él. Patrón aprendido, como digo yo. Entonces, descubro que tengo un problema, pues trato de cambiar. Como adultos lo podemos hacer, pero lo que sucede es que lo que se le está presentando a nuestros niños. A mí me interesa mucho la salud mental de los niños, porque es el día a día que uno mira. Es el día a día que uno ve dentro de las instituciones educativas donde los niños no tienen tolerancia. De hecho, todo lo que vemos ahora, licenciada, es el resultado de todo lo que no se hizo en la infancia. En la infancia, Por lo tanto, parece importante que desde ya se tomen las medidas pertinentes para poner ya un freno a ese tipo de conducta. Yo quiero hacer brevemente un parangón relacionado con las enfermedades biológicas. Ya se ha dicho, distonias cervicales, un cuello tieso es una persona inflexible en la vida. ¿Sí? Personas con problemas pulmonares tienen antecedentes de tristeza crónica. La diabetes se está asociando muchísimo a las pérdidas de cualquier tipo, a no tener una vida dulce y vivir en soledad. Resultado, una diabetes. Si lo vemos desde el punto de vista de las enfermedades autoinmunes como las artritis reumatoideas u osteoartrosis, estas son personas con tremendos problemas de comportamiento, de inflexibilidad en la vida. Así es. No pueden tolerar ciertas cosas y terminan siendo artríticos. Los miedosos con daños en el riñón y los ansiosos hipertensos. Sí. Los enojados, toda esta gente intolerante, van a terminar donde el endocrinólogo para que les atienda sus problemas de enojo, el coraje que la gente está viviendo. No se da cuenta que más adelante el cuerpo va a pagar el precio. Creo que estaba muy bien contextualizado cuando el padre de la medicina, Hipócrates, le dijo a los alumnos médicos de su tiempo: antes que quieran curar el cuerpo, curen el alma. Cúrenle las emociones a la gente, en otras palabras. Y viene el doctor Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, que ustedes saben muy bien referentemente todo esto, cuando dice: las emociones no expresadas nunca mueren, solo se convierten en enfermedades en tu cuerpo. Cuando estamos viendo lo que estamos viendo ahora desde el lado conductual, el comportamiento de la gente atroz, doloroso, ofensivo, irrespetuoso, simplemente se nos está diciendo todo lo que no se ha hecho. Y no solo va desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista de la educación estatal. Te veo muy pensativo, Rafael. Decía mi hermano menor, decía: estoy pensoso. Quizás porque mi papá lo iba a mandar a hacer varias cosas. Te veo demasiado Yo quiero hacer énfasis en no sé si puedo ahorita o... Si quieres te doy la palabra cuando regresemos para que te amplíes en el tema. Por favor. Agradezco mucho a nuestros televidentes que están muy atentos. Hay muchas preguntas que nos están formulando. Y que hablando de indicadores, esa musiquita dice que vamos a sobre todo porque se trata de un tema que parece ser invisibilizado hoy en día. Exactamente, a eso vamos. No se tiene en agenda, sabiendo que es un factor explosivo de manera cotidiana. Así es. El más reciente fue un ex diputado que vimos ahí precisamente en un video en la cual precisamente se ve, no sé si fue por intención, ahí creo que quiero entonces si el exdiputado lo hizo, y entonces ¿por qué ¿verdad? No yo? Donde tiró el carro, ¿verdad? Cuando él venía al reclamo, ahí está, ¿verdad? Que se le cruzó, se bajó y quiso ver. No sé realmente bajo qué, si hubo una intención, aparentemente sí la hubo, ¿no? Eso no lo había visto yo. Y entonces, esas son las situaciones que hay que poner atención, porque no podemos ver nosotros mismos también involucrados en esa situación. Y por esa razón, con nuestro equipo de producción quisimos colocar este tema para llamar a la atención a que se busque un mecanismo. Entiendo que hubo una propuesta en marzo pasado de una reforma a la ley de salud para fortalecer el sistema de salud, la protección de esta área, que a criterio de los promotores en la Asamblea Legislativa, no sé si fue la bancada de Arena que la propuso, decía que estaba como descuidada, ¿no? Y era necesaria, a través de un decreto,
formular políticas de atención mucho más contundentes para evitar estos cuadros. A mí me parece que eso es positivo, ¿verdad? Independientemente que no se quieran y se jalen los pelos ahí y toda la cuestión. Así es. Pero yo creo que es importante. A menos tendrán algo para que la gente los juzgue a ellos. No, y creo que cuando las cosas son buenas hay que verlas. Hay que apoyarlas. Tienes toda la razón. Independientemente del color y sabor político. Porque aquí estamos hablando de colores y sabores políticos. 7 de la mañana en punto, voy a una pausa y regresamos con más y preguntas de ustedes. Con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y a todos y cada uno de ustedes. Mil gracias por estar enviándonos sus comentarios y buenos comentarios desde el punto de vista de haber colocado este tema sobre la mesa. Bueno. Alejarnos un poquito del tema de la política, pero esto tiene que ver también con la política, desde el punto de vista de una política pública, que es necesario que en el país se establezcan patrones y programas que ayuden a fortalecer y a tratar el tema de la salud mental, porque debe de existir a partir de eso. La licenciada Susana Galán, ella es coach familiar y motivacional, terapeuta educativa. Rafael Mengíbar, especialista también en temas de psicología. Wilfredo Martínez, experto en el manejo de estrés, nos acompañan esta mañana. Planteé, antes de irnos a la pausa, de darte la palabra, sobre el tema de que se sometió a la Asamblea Legislativa y que fue archivado. Decía, por cierto, una de las promotoras, la diputada de Arena, Marcela Villatoro, decía: psicópatas matando personas, conductores intolerantes, el país urge de apoyo a la salud mental, y en este caso cuestionó porque se envió desde luego al archivo la iniciativa solo porque no viene del gobierno. ¿Cuántas muertes más van a esperar? Decía ella en un matutino, a la cual le respondió también el diputado de Nuevas Ideas, José Urbina. Decía: El Salvador no ha contado con información relacionada a la salud mental. Hay un vacío enorme en este tema. Nunca se atendió realmente la salud mental en El Salvador, haciendo reflexión al pasado. Vamos a ver. Bueno, es mi turno. Por favor, les pido tolerancia. Seamos tolerantes, te vamos a escuchar. Voy a hablar de dos palabras que están tan descuidadas o mal interpretadas, y es el daño emocional. Como sabemos, ya hace bastante tiempo, se considera daño emocional cuando un niño le dice a su padre o a su madre: quiero jugar, y el padre le dice: estoy ocupado, espérate. Gracias. Eso es daño emocional. Estoy muy de acuerdo. Pero no tenemos conciencia que es el daño emocional. Mamá, te quiero enseñar lo que pinté. Estoy ocupada, ya. ¿Ves del teléfono? ¿Qué hay que hacer? Tanto el padre como la madre. Mi amor, dame 15 minutos, ¿verdad? Estaré contigo, te amo. El niño espera. Entonces, ese es un refuerzo positivo para que esta criatura tenga un perfil de padre, hermano, compañero, esposo, ciudadano. ¿Se pueden imaginar cuántas veces se le dice no a una criatura en la casa? Muchas veces. Por favor, hagan un ejercicio, cuéntenlas. ¿Y qué estamos haciendo? No tengo tiempo, aquí está el teléfono. Y lo resolvemos con un teléfono. El niño se va para el cuarto y se refugia en un aparatito. ¿Y qué está viendo en el aparatito? Puede estar viendo violencia. El mundo. Entonces está consumiendo violencia una criatura de 7 años. De menos. Voy a poner otro ejemplo práctico. Y esto, cuando me piden consejería, les digo de esta manera: cuando hay un divorcio, una separación, que no es lo más feliz, pero hay que hacer el esfuerzo de ponerse en desacuerdo para hacer un final feliz. En 20 años de unión familiar, en un minuto, todo muere. Se quiebra tanto y que se genera en un día odio. Sí. Bueno, y si la pareja tuvo hijos y en un tiempo se amó, se respetó y se cuidó, ¿cómo es que en un día se despedazó todo? Bueno, vamos superando eso. ¿Y qué pasa cuando hay un proyecto de divorcio y la pareja se puso de acuerdo que el niño de 6 años va a ver a su papá el sábado, va a desayunar, va a almorzar, o con la mamá? Y cuando estamos desayunando con nuestro propio hijo, ¿verdad? El niño contento que saluda a su papá o a su mamá que lo fue a traer, esperemos que lo fue a traer sin estrés, ¿verdad? No lo metió de un solo al carro o al bus,
¿Y qué es lo que hace el padre de familia o la madre de familia? Tu mamá ya tiene novio, ¿no te has dado cuenta? Daño emocional. Sí. En la parte laboral, yo siempre recomiendo, de verdad, y les pido que quede bien en la mente, ayudémonos en esta parte. Yo siempre aconsejo, nunca corrijan a sus hijos enojados. Cuando están enojados, sí. Nosotros sabemos lo que significa eso. El hijo va a recordar las ofensas, los ultrajes, el grito. ¿Se pueden imaginar esto acumulado? Y cuando él sea padre, va a hacer, va a gritar. Va a repetir, son patrones. Sí. Respire profundo y espere el momento. Yo procuro, para por mi correr. experiencia, voy a hablar, perdone que sea como el burro, que me ponga por delante. Como Decir la ejemplo, verdad, ¿no? Ernesto, decir la verdad. Trato la manera de hacer una corrección Entonces, de manera suave. Cuando no entienden ya es otra cosa. Yo creo que debemos, castigo. en relación a las políticas públicas, miren, por experiencia y porque he vivido de rato estas cosas también, efectivamente, cuando hay un pico en redes sociales de la intolerancia y toda la criminalidad, mente criminal que se está construyendo, se corre a la Asamblea Legislativa a ver quién se luce con los mejores proyectos. Está bien. El problema es que también tenemos que ser modelo de comportamiento y que esas políticas públicas no sean pasajeras, sean permanentes, consecuentes y sostenidas en el tiempo. Okay. Dije hace unos minutos que iba a someter a consideración de la mesa un tema que soslaya también, digamos, o que anda por ahí circulando y conocer la opinión de ustedes. ¿Será que también estos estados emocionales, llámese depresión, llámese ansiedad. Han sido más predominantes a partir después de la pandemia y de la colocación de la vacuna del COVID-19? Lo que sucede es que, bueno, ya lo han escuchado ustedes decir, se escucha decir mucho. Bastante, y muchas personas han considerado, de hecho, de que sus trastornos de ansiedad de hoy en día son derivados del post-COVID, de haber tenido COVID. Pero efectivamente, imagínense lo que fue para todos nosotros, me incluyo, el shock mental de decir, viene una pandemia, ¿qué hacemos? Nunca lo habíamos experimentado. Hay personas que se aislaron, se retrayeron, hay personas que vivieron una situación bien complicada, bien difícil, muchas veces sin expresarle a su familia lo que estaban pasando, sin informarle a su familia que se sentían mal y todo. Entonces, quieras o no, todo esto que estamos viendo, de alguna manera, yo en lo personal considero que elevó niveles de intolerancia, elevó niveles de enfermedades como un trastorno de ansiedad, como una depresión, como niveles de estrés, los elevó. No solo por el hecho de lo que vivimos en pandemia, sino que por el hecho de que nunca habíamos experimentado una situación como tal y que cada uno a lo mejor no estábamos preparados, otros de alguna manera comenzamos, ¿verdad?, a asimilar la situación por los niveles de inteligencia emocional que cada uno maneja, pero personas que no sabían nada, imagínense en nuestra área rural, que nada que ver con salud mental, nada que ver con inteligencia emocional, porque de alguna manera, pues ellos, vamos a decir así, no son como, no tienen al 100% todo lo que nosotros en la ciudad tenemos, pues, ¿verdad? Favorecemos, que tenemos de forma favorable. Entonces, para ellos fue muy difícil. Yo he platicado con personas que residen en el área rural. Y, no, yo esto nunca me lo imaginaba. No, yo esto para mí era el apocalipsis, porque se fueron por el lado espiritual, ¿verdad? Entonces, lo tomaron de esa manera. Gente que se aisló, gente que, bueno, ya hemos leído de todo eso, ¿verdad? Me parece acerca que tiene mucho sentido, licenciada, lo que usted está mencionando, y quizás solo para citar un caso desde el lado biológico. La depresión, por ejemplo, tiene al menos dos causas bastante reconocidas, las causas endógenas y las causas exógenas. Dentro de las causas endógenas se considera que la disminución del mineral litio potencia los problemas depresivos. O sea, un mineral, una disfunción en un mineral genera una disfunción cognitivo-conductual, por ejemplo, o emocional. Entonces no podemos dudar ante el hecho, o debería de ponerse ya en el tapete, la idea de que qué daños biológicos pudo haber
provocado una situación de este tipo, de tal manera que alterara los comportamientos de la gente. Entonces yo creo que vale la pena que Ernesto, sería interesante que en algún momento tengas aquí, fíjate, abordando específicamente el tema con el ministro de Salud, sobre todo para saber cuáles son los planes para dar atención, porque atender los problemas de salud mental veo que no se circunscriben únicamente a terapia psicológica. Creo que hay más que se puede implementar para tener un logro más objetivo, más amplio. Le voy a tomar la palabra, voy a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones, porque en la segunda parte, más adelante voy a conversar con un especialista en el área de epidemiología. El doctor Luis Merlos nos va a hablar precisamente también de estos trastornos que obviamente no escapan para verse desde ese ángulo de la medicina. Vamos a hablar también de esta nueva advertencia de esta ola COVID que en su momento puede presentarse. Así que voy a la pausa y venimos con las conclusiones. Ahí está, el doctor Luis Merlos estará con nosotros más adelante. Así es que voy a la pausa y regreso con ustedes para que hagamos las conclusiones y las recomendaciones pertinentes con relación a este tema que, por cierto, nuestro público lo está viendo de manera muy positiva. Qué bueno. Desde el punto de vista del aporte que cada uno de ustedes está dando. Voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir haciendo un poco la reflexión y la recomendación que creo que es importante de manera ya por el tiempo que se nos agotó para dejársela a nuestro público televidente. Vamos a ver. En relación a la temática anterior sobre los efectos y consecuencias que podemos estar viviendo, efectivamente sí hay consecuencias biológicas, orgánicas, mentales. Pero yo recomendaría lo siguiente puntualmente. Antes de creer per se algo que puede ser un rumor, porque la creencia puede ser buena o puede ser mala. Sí. Creer, y se hace una cadena de esa creencia que me puede, inclusive, sin tener absolutamente nada, ¿verdad?, llegar a pensar que estoy malo de salud mental. Esa creencia hay que asimilarla, ¿verdad? Es decir, hay que procesarla y seguir caminando, ¿verdad? Este tipo de enfermedades, obviamente, ahorita pongamos atención que sí hay un disparo de gripe, ¿verdad? Y un montón de consecuencias. Pero yo sí creo que esta es una experiencia. La vida es una experiencia constante, todos los días. Yo recomiendo sobre todo este aprendizaje social, ¿verdad? Hagámoslo con nuestros hijos, con nuestros nietos, con el vecindario. Colaboremos todos tenemos un gran aporte. Les voy a poner un ejemplo. Esas cositas que están, bandejas en las comidas ligeras, están ubicadas para que el usuario, nosotros, con nuestros hijos, con nuestros amigos, levantemos las cosas y las vayamos a echar ahí. No están hechas para que los empleados los anden recogiendo. Sí, pero yo he escuchado padres de familia decirle a los hijos, ahí déjalo, pero están los empleados. Sí. Entonces, todos esos pequeños detalles. Un buen punto de desempeño, de responsabilidad, después de hacer una oración, que es lo primero o una reflexión para que no sea tan religioso, es arreglar tu cama. Elemental. ¿Verdad? Claro. Elemental. Arreglar tu cama. Si tú arreglas tu cama, comenzaste allá afuera va a reflejar la primera responsabilidad del día. Así es. Si no lo hiciste, entras a un día desordenado. Es un dicho, ¿no? Sí, ¿no? Y amor propio también. Entremos ¿verdad? más a la reflexión, sí. Y amor propio. ¿Qué nos deja esta mañana a manera de reflexión? Bueno, antes que todo, como reflexión yo dejaría el hecho de pensar si yo estoy sufriendo por alguna de estas enfermedades, como ansiedad, depresión, estrés, yo tengo que trabajarlo eso, yo necesito ayuda y pues buscar a la ayuda pertinente. Usted puede ir donde usted considere mejor. 1, identifico mi problema. 2, trabajo mi problema. 3, lo desarrollo mi problema. ¿Cómo? Pero ¿cómo puedo hacerlo? Trabajando con uno mismo. Y yo creo que todo radica en el amor que uno se tiene a sí mismo. Si yo me amo, voy a ser incapaz de maltratar a otra persona, a una mascota, a un vecino, a un niño, a mi familia. Porque si yo tengo amor propio, eso va a equilibrar mi inteligencia emocional de alguna manera. Pero si yo no me amo, no puedo amar a los demás. En el sentido de voy a maltratar, a decir cosas feas.
Si yo digo improperios, si yo digo palabras soeces dentro de mi casa, tratar de eliminarlos. Ah, sí, es que yo lo aprendí, que no sé qué, porque mi fulanito, sutanito. No, pero usted puede cambiar. Ser una persona capaz de poder cambiar actitudes negativas para usted mismo. Okay. Frenar ciclos, exactamente. Yo recomiendo, queridos amigos que nos ven, no tenga miedo de buscar ayuda psicológica. Es decir, no estamos haciendo aquí una promoción, sí, sí, no, pero no importa su condición social, económica, cultural, política, rango, no sea. Todos necesitamos ayuda. Cedamos ese espacio. Sí. De verdad, se los pido y van a haber los grandes cambios. Si yo soy un mal conductor y soy agresivo, entonces debo de buscar algún apoyo. Si no puedo, ya no puedo con mi carga, ¿verdad? Me va a ayudar. Cuando el cuerpo duele, ustedes saben que el alma llora. Pero, es decir, hay personas que dicen, no, es que yo no estoy loco. No, sí, no, la psiquiatría es otra cosa, no es para loco, ¿verdad? Entonces, yo sí, no tengan pena, no se sientan mal, ¿verdad? Busquemos ayuda. Nosotros, entre colegas, necesitamos ayudas, apoyo. Cada quien tiene su portal web para sus páginas en Facebook, ¿verdad? Sí, ¿dónde lo pueden encontrar? Yo estoy en Facebook como Coaches de Vida. Okay. Ahí no me pueden ubicar. Coaches de Vida, ok. Yo estoy solamente como Rafael Mengíbar, bueno, pero igual, siempre en los medios muy constante, también el doctor. Sí, me pueden encontrar como Wilfredo Martínez, médico naturópata, y nuestro canal en YouTube como Link Publicidad CNC. Okay. Esa es la forma que... Su reflexión, doctor, sí. Bueno, yo quisiera tocarla de forma textual. Es más, si la audiencia le interesaría recordar estos aspectos que voy a mencionar, pueden pedirme la información, de verdad con gusto se la voy a dar. Las mejores tácticas profesionales para tratar con gente intolerante, y lo voy a tratar rápidamente porque es del día a día, desde que uno se levante y agarra el carro y sabe a lo que se expone. Número 1, escuchar al agresor, es decir, al intolerante, escúchelo, mantenga la calma frente a él, no lo juzgue, sea respetuoso con el intolerante. Vea qué interesante. Busque el motivo oculto que hay tras ese comportamiento. No le recrimine el comportamiento. Sos un desgraciado, no servís para nada. A ver qué te hicieron y conmigo te venís a desquitar. Quítese eso. Y finalmente, no le dé la razón como a los locos, decía la información. Es decir, tiene que adoptar la responsabilidad ante el comportamiento. Por lo tanto, hay que hacer un manejo equilibrado sobre ello. Y él que aprenda a tomar las medidas, pero yo me protegí, pues si no voy a terminar con la presión arterial elevada y con el hígado inflamado, a buscar al endocrino y al cardiólogo por otro lado. Sí. Entonces mantengo mi calma. Ya no vamos a ir al trabajo, sino que al hospital. Sí. Iba a decir algo. Sí, me gustaría dejar una reflexión muy linda, que es, no podemos cambiar las actitudes de los demás, pero podemos elegir no dejarnos afectar por ellas. Significa entonces que usted tiene la capacidad de poder frenar ese enojo, esa ira, esa molestia con la que usted sale de su vivienda, de su hogar. No grites, no ofendas, no juzgues, no humilles. Sé noble, íntegro, sincero. Los gritos son señal de debilidad, la humillación es señal de pobreza interior, la calumnia es señal de envidia y la agresividad es señal de inseguridad. Okay. Interesante. Quiero agradecerles a los tres el que me hayan permitido hablar de este tema, colocarlo sobre la palestra a fin de que obviamente se saquen las mejores reflexiones y que logre tocar, digamos, la parte sensible de la política pública y pueda ser obviamente atendida lo más pronto posible, claro, y evitar que haya más cuadros como los que vemos cotidianamente en redes de intolerancia, como lo podemos prevenir, lo podemos prevenir. Sí, se puede prevenir. Gracias, les agradezco a ambos, a los tres. Gracias. Voy a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Luis Merlos, especialista en el área de epidemiología, nos va a hablar acerca de estos nuevos casos de COVID que se prestan en estos días, según algunos especialistas en nuestro medio. Vamos a la pausa, 7:29. Gracias por estar con nosotros. Con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Luis Merlos. Él es epidemiólogo, especialista en el área de
lo que significa el COVID-19 y otras enfermedades. Y esta mañana vamos a hablar acerca de esta advertencia que se tiene hoy en día sobre la presencia de una octava ola, sería, ¿no? Así es. De COVID. Buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, don Ernesto. Gracias por invitarme a su programa, a su espacio, y aquí estamos para desarrollar el tema. ¿Es una octava ola la que se advierte desde el punto de vista de lo que hemos tenido desde la fuerte y la primera? Y segundo, ¿bajo qué impacto podríamos tener esta nueva ola de COVID en el país? Sí, se prevé que puede azotarnos una octava ola, pero bendito Dios, realizado todo el trabajo exhaustivo de tanto las entidades privadas como públicas, que son preventivas, sobre todo más en el término de la inmunización, pues gracias a Dios eso nos sacaría adelante y no sería una ola tan mortal como al principio lo vimos y lo sufrimos a nivel mundial. Entonces es básicamente una reinfección en el cual de la misma manera a todas las personas les serviría de inmunización. Gracias a Dios lo que es por completo y concreto de todas las diversas vacunas, tanto desde la primera a la tercera, nos va a sacar adelante para tener un mejor sistema inmunológico y esto no nos afecte tan mortalmente. Ok, ¿se han hecho algunas indagaciones o presencia de los medios en varios nosocomios? Y en ese recorrido varias unidades han revelado que hay un incremento en casos de gripe, ¿no? Sí. Que también es otro factor común que puede darse hoy en día por el tema de que vamos entrando ya a esos cambios de temperatura. Yo lo decía al principio, sin ser especialista, sabemos que en la época de noviembre se presentan los cambios de temperatura y eso genera sin duda alguna un problema también. Así es. De esa naturaleza, ¿no? Completamente de acuerdo. En cuanto vamos entrando a diversas olas de frío, por ejemplo, por el clima, los cambios climáticos, por los diversos meses, que entonces se van aumentando el porcentaje de enfermedades del tracto respiratorio. Desgraciadamente vivimos una ola de pandemia a nivel mundial que se puso de moda lo de que es COVID. Entonces realmente todo lo relacionamos en ese sistema. Pero sí, en estos meses, desgraciadamente lo que es el porcentaje aumenta, las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Entonces hay una correlación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantener la calma, si nos podemos resguardar bajo las pruebas, tamizajes que se están realizando para dar un diagnóstico más certero y antes que nada pues no automedicarse, sino llegar a un centro asistencial para ser bien orientado. A ver, hay mucho misterio y más que misterio hay mucha especulación también sobre el tema de la circulación de un virus respiratorio, especialmente en los niños. Lo estaba viendo también a nivel de noticias que andan circulando. Que se conoce como el virus sincitial respiratorio. Sí. Cuéntenos sobre esto, doctor. Pues el virus sincitial respiratorio es aquel que nos va a atacar más que todo en las edades a los niños de 2 hasta 6 años. ¿Es nuevo o siempre ha estado? Siempre ha estado, está establecido, tanto en los compendios médicos y pediátricos. Se viene en el auge más que todo por los cambios climáticos, ¿verdad? Entonces se está azotando realmente en estos días. El porcentaje de cada 10 pacientes se está viendo 6, tanto en clínicas privadas como públicas. Entonces el porcentaje de este virus sincitial respiratorio ha venido en aumento en estos últimos días. Aunque hay que recordar que en el caso muy en particular de los niños fue muy poco el impacto que tuvo el caso COVID, que es todo lo contrario, no es COVID, ¿no? Sí, tenemos que diferenciar completamente, por eso la importancia de no automedicar a los niños, ¿verdad? Sino que llegar a un centro asistencial donde le den una orientación verdadera y el tratamiento certero. Doctor, esto de la sexta ola, y voy a estar haciendo esta combinación de temas, ¿no? Porque se prevé que, según algunos proyecciones métricas, por ejemplo, que tiene el Instituto de Salud de Washington, dice que a diciembre vamos a tener un número muy significativo de casos de COVID. Sí, a nivel de porcentaje, pues lo que sí tenemos que hacer hincapié entre nosotros, todo comienza de tipo personal, de no bajar la guardia para que este porcentaje no se vea reflejado en cuanto a las líneas epidemiológicas. Entonces, nunca
bajar la guardia en cuanto a prevención, lavado de manos, alcohol gel, sobre todo la mascarilla, que es un utensilio que tenemos que adoptar de manera del diario vivir. Entonces, debemos de tener claro de que la vacuna es un buen síntoma de defensa para poder ser impactado de una forma grave. Sí, ¿Es la vacuna o es la enfermedad la que ha logrado bajar el virus, mejor dicho, ese impacto de muerte o de mortalidad? Sobre todo la inmunización. La vacunación es el medio de transporte que nos ha sacado adelante para que nuestro cuerpo y organismo esté ya preparado para una reinfección y no sea de manera mortal como en los primeros casos. La vacunación es el medio más fidedigno para salir adelante y que el COVID-19 no tome realce o repunte mortal. O sea, y quiero un poco entrar a este punto que no es mi fuerza en temas de manejo y conocimiento, pero se habla de que a lo mejor el virus haya mutado de una manera en que ya no es tan mortal como antes. ¿Es esto cierto? ¿Los virus es así? Sí, los virus tienen esa peculiaridad. Anteriormente, en el camino de toda esta situación pandémica a nivel mundial, vimos las diversas variantes que se presentaron, la beta, alfa, gamma, omicron, todos esos porcentajes que fueron dándonos problemas a nivel de salud. Pero realmente lo que sí se vio reflejado fue el método de barrera de inmunización, la vacunación, que fue hecho de manera certera a nivel de las instituciones de salud para que esto ya no fuera de manera tan mortal como en los primeros casos. Se habla también, estaba viendo un boletín epidemiológico publicado precisamente por el Ministerio de Salud, que hasta octubre se estaban contabilizando cerca de 20,000 casos de neumonías, lo cual reflejaba una ligereza alza. ¿Qué tiene que ver esto con COVID, la neumonía, etcétera? Podemos asociarlo en este caso que hubo un aumento epidemiológico de la curva de un 37% de octubre hasta la fecha. Entonces siempre hay secuelas. Cuando hay algún tipo de padecimiento, hay de igual manera tipo de secuelas, más cuando son las edades etarias mucho más altas. Por ejemplo, los adultos mayores. Entonces estas secuelas se pueden brindar y dar ciertos reflejos al trayecto de la vida. Entonces puede haber una recaída que no tiene que ver de un tipo mortal, pero sí que afecta en la salud del diario vivir. Doctor, y este otro tema de la vacuna que llegó a nuestro país para el tratamiento de la viruela símica, me gustaría que habláramos de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa para ampliarnos y que nos comente un poco, porque se habla que hay más casos ya en nuestro medio, ¿no? Así es. Pero pareciera ser de que se tienen buenos controles. O cómo controlarse más también para evitar ser víctima de esta nueva, digamos, este virus que anda por ahí. Así es. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7:41. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a nuestra parte final conversando con el doctor Luis Merlos, él es epidemiólogo y estamos hablando en una primera etapa sobre esta advertencia que se tiene hoy en día de que podríamos estar entrando a una octava ola de COVID. Por lo cual, pues es importante siempre mantener vigente todas las medidas protocolares, ¿verdad? O sea, es decir, no bajar la guardia, doctor. Así solo es. a manera de resumen en este tema. Sí, definitivamente es lo que nos va a salvaguardar toda nuestra vida, pues, y de nuestros seres queridos. La prevención es lo que nos va a sacar adelante, sin duda alguna. Y la vacuna, ¿no? Y la inmunización, vacunación sobre todo. Ok. Bueno, había quedado de hablar sobre este tema de la viruela símica. En el país vinieron ya los primeros lotes de vacunas como tal. ¿Cuál es el comportamiento desde la experiencia que usted tiene en el tratamiento de este tipo de enfermedades con relación a este nuevo escenario que se presta, de que en el caso muy en particular en El Salvador creo que se registran ya más de 10 casos, ¿no? Sí, específicamente son 12 casos. El primero de ellos fue el 30 de octubre, ¿Sí? que fue una señorita con un nexo epidemiológico
que venía de Estados Unidos. Entonces, realmente ahí Son 17 casos confirmados, entiendo, por salud. Así es. Sí, 17. Bueno, realmente lo que ha sacado esa situación es la buena monitorización que se le ha dado. Es decir, desde que se le ha dado la prueba positiva, se les ha llevado un cuidado, el tamizaje y también el resguardo de los 21 días. Entonces, por eso podemos observar que no ha habido una ola de contagio de nivel grande, a nivel nacional. Entonces, eso nos ha sacado adelante. O sea, 17 casos no es para alarmarse, pero tampoco es para tenerse, diría yo. Sí, la verdad es que los 17 casos nos ha sacado muy solvente a nivel nacional en el tema de salud. No ha habido una reinfección bastante prolongada a lo que es a nivel nacional. ¿Cómo identificarla? ¿Cómo se presenta esto? Bueno, la peculiaridad de la gripe símica son las lesiones, ¿verdad? Las lesiones de nivel vesicular, a nivel de piel, dermis, en extremidades inferiores y superiores, pero sobre todo la fiebre, el malestar general, puede haber rinorrea, pero lo que sí tiene que ser muy enfático y objetivo son las pápulas, pápulas que son vesículas o vejigas que se llenan de pus a nivel de todo lo que es la piel, ¿verdad? También lo que son los ganglios y escalofríos, y también el dolor generalizado, los dolores musculares, pues, mialgias, artralgias, todo lo que es esa situación. Ese cuadro que tenemos, esa lámina en pantalla, describe muy bien todos esos elementos que usted nos menciona. Sí, sin ninguna duda, don Ernesto. Recurrente desde el punto de vista de que cualquiera que aparezca con una situación como esa, buscar inmediatamente el auxilio, ¿no?, médico. Lo más adecuado es la orientación médica. Porque muchos creen que esto puede también confundirse con otro tipo de erupciones que a veces salen en la piel. Así es, incluso hasta con un simple acné vulgar se puede confundir, pero ahora en día, pues, un tamizaje, una prueba que nos indique y nos oriente que está positivo de gripe símica, nos puede ayudar a incluso proteger a nuestra familia para que no sea un foco de infección a nivel del núcleo familiar. ¿Esta vacuna es segura, doctor? Sin lugar a duda, ya está comprobado y también compenetrado que nos está sacando adelante. Pero dicen que en todo caso, aquí están preguntando nuestros televidentes, que es una vacuna que va dirigida para quienes estén tratando a una persona en particular. Esto lo he conversado con el ministro de Salud, ¿no?, que es para quienes están dentro del primer frente, de la primera fila. Así es. Primera línea, perdón. En primera línea siempre se va a ir siendo equitativamente para que no haya focos de infección, pero sí la vacuna está muy bien comprobada que es un método de barrera y prevención. Ahora, se habla para los niños. ¿Es esto para los niños también? La de los niños sí todavía no está adecuada para ser o sea, no se le debe de aplicar a un niño. No, solo ahorita va a ser periódicamente para las personas que están en contacto de primera línea. Ok. Doctor, ¿cuánto tiempo pasa para que se pueda desarrollar y comprobar que esta enfermedad está presente en la persona? El método de incubación de la enfermedad es los primeros 4 días. A los 12 todavía es bastante probable que haya un contagio, y a los 21 que ya puede dejar la residencia o el resguardo que tiene que estar. La historia misma nos ha demostrado que en el país somos susceptibles a esto, o es que verdaderamente ha evolucionado todo esto. Sí. A partir de la presencia, por ejemplo, del COVID-19, ¿no? Del COVID. Sí, desgraciadamente los virus tienen esa peculiaridad, la mutación. Entonces, a través de historia, pues se tiene que, como objetivo y conocimiento, los múltiples métodos de transmisión, y en este caso específico de la gripe símica, que es bastante contagiosa. Eso nos ha dejado de mucha lección. ¿Cómo se transmite? Ahí está. Es fácilmente contacto directo. Sí, contacto directo, como la mayoría de virus, ¿verdad? Como una gripe común, solo que ahora específicamente en esta viruela símica que nos está azotando, pues lo que tenemos que hacer, ya algo como de manera personal, la prevención. Evitar los contactos de mano a mano, lo que son las gotitas de flu, que es donde tiene un uso muy importante lo que es la mascarilla, el alcohol gel, lavado de manos, la prevención sobre todo nos va a sacar adelante. Doctor, aquí preguntan si realmente la vacuna es confiable. Sí, a nivel mundial sí está
ha sacado solventemente a las personas y que se la han aplicado. ¿O son experimentos que están haciendo con la humanidad? Pregunta ahora. Sí, no sé, hay tantos mitos en realidad, pero yo creo que es bueno darle una lectura desde el punto de vista científico, ¿no? Sí, claro, eso es muy bueno, la educación y que indague las personas. La OMS, pues, para dar una aplicación de este sistema inmunológico, ha venido haciendo sus diversas pruebas. Entonces, ya para que sea aplicada ya al personal de salud es porque está científicamente comprobado que nos va a ayudar a la prevención y no infección de la misma. ¿Puede darse sin síntomas, sin ningún síntoma? Fíjese que sí, se ha dado esa peculiaridad de que se están brotando nada más las máculas, pápulas y vesículas de las cuales hablamos, que es directamente eso. Entonces, es ahí la importancia de la inoculación, de hacerlo las pruebas respectivas a tiempo para estar sabedores que somos positivos de la gripe símica y no seamos portadores de contagios para la otra persona. Hay que hacer un examen también, sí, al igual que tamizaje, perdón, al igual que en el caso muy en particular del COVID, ¿no? Así es. Que una persona que tiene gripe inmediatamente tiene que hacerse eso para evitar contagio, o ya no es necesario. ¿Cuál es el protocolo que se está llevando a cabo? Porque entiendo que ha ido modulándose esto, ¿no? Sí. Moderándose o modulándose. Sí, bendito Dios, en el país los procesos de tamizaje han sido bastante efectivos. ¿En qué sentido? En el sentido que estamos haciendo la medicina preventiva, porque persona que sale positivo, tanto sea COVID o ahora en la nueva ola que nos está azotando de la gripe símica, pues personas que se ponen en control y también directamente el ministerio lo asume para llevarle y darle sus respectivos medicamentos. Entonces, ¿y los tiempos de descanso o de incapacidad que se daban ya no son los mismos que antes, ¿no? Hasta donde sé, sí. La verdad es que son los 12 días de resguardo y 21 ya para volver a las actividades directas. Ajá. A ver, aquí preguntan a otra, doctor, ¿usted qué conocimiento tiene? ¿Realmente vamos a sufrir a diciembre? Porque se habla que a diciembre vamos a tener un impacto fuerte. Y si esto va a ser de carácter de emergencia, ¿no? Que puede llevarnos a confinamiento o algo por el estilo. Yo creo que no, ¿verdad? No, gracias a Dios ya el confinamiento es un pasado triste, que perdimos muchos seres queridos. Ahora lo que sí netamente depende de nosotros, ¿verdad? Si nosotros no bajamos la guardia, seguimos siempre en la lucha y en los métodos de prevención, de los cuales siempre hacemos mucho hincapié y son tan importantes como la mascarilla, lavado de manos, alcohol gel, de nosotros depende de esta octava ola, que sea un azote verdadero, o si no, simplemente vamos a trazar este tema como... Preguntan acá, como especialista que es usted, ¿cuántas vacunas recomienda ponerse por el tema COVID? Sí, yo recomiendo directamente todas, es decir, hasta ¿Cuáles son las todas? ¿La cuarta es la que sea? La cuarta, hasta la cuarta dosis. Realmente, sí, como siempre lo he dicho, si viene en algún momento una quinta, sexta dosis, hay que aplicarla. ¿El por qué? Por la mutación de los virus. Siempre han ido cambiando, siempre van la variante que puede presidir en ese momento, no va a tener antígenos como los que vienen en la inoculación nueva. Okay. Aquí me preguntan sobre el tema de la... Ernesto, en los últimos días hemos visto en el país noticias de personas que están falleciendo de primas a primera. La más reciente fue en un centro comercial, así como también en otras. Se habla de muertes súbitas. Como especialista, ¿qué puede decir él al respecto? Es un tema muy importante, la verdad. Ahorita en auge lo que tenemos son las enfermedades respiratorias, más sin embargo hay muchas personas que tienen enfermedades crónicas, como cuáles, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Entonces todo ese tipo de padecimientos crónicos, las personas tienen que darle un seguimiento y control con su respectivo profesional de salud. Es decir, por una prevención del sistema respiratorio no tenemos que descuidar de ninguna manera las enfermedades crónicas, porque si no nos van a pasar factura, como se está dando en este momento, que han venido de manera repetitiva en alza el porcentaje de infartos directos en los últimos días. Dice que, ¿por qué, Ernesto? Por eso pregunté si es que verdad era confiable la vacuna, dice. Sí, definitivamente. Porque aquí en los Estados Unidos se especula muchísimo
que la ciencia misma está experimentando con nosotros, los seres humanos, la aplicación de estos medicamentos, pero a la larga está dejando secuelas como las que te he mencionado, que es en el caso de las muertes súbitas. Sí, directamente no tenemos que caer en ese abismo de lo que es el que es, sino que nosotros tenemos que tener la confianza certera, primero en Dios y después en el personal de salud, que la vacuna sinceramente nos está trayendo lo que son buenos resultados y también nos está evitando las muertes que se dieron en el pasado. Ahora, esto merece, dice acá otro televidente, Ernesto, el tema es muy interesante y deberías de ponerle más énfasis con relación a lo que el tema hablabas anteriormente, que era de la salud mental. ¿Por qué están apareciendo muchas muertes súbitas? No solo en el país, Honduras está teniendo muertes que de repente a las autoridades les está sorprendiendo y ellos ya le están poniendo atención. No sé si sabe del caso de Honduras muy en particular. Sí, claro que sí. Fíjese que no solo de Honduras, de nuestro país, sino a nivel centroamericano, a excepción de Panamá y Costa Rica, han venido en alza las muertes súbitas, que son los infartos directos al miocardio. Entonces, ¿pero este es producto de la vacuna? Fíjese que el producto de la vacuna no tanto, sino que realmente que hay un descuido de parte de las personas que no están tratando directamente lo que son sus enfermedades crónicas. Si vemos el porcentaje de las personas que han sido fallecidas, son a nivel de 50 a 60 años. Entonces son personas que han venido con el padecimiento en años anteriores y por la misma prevención o que se focalizó más en prevenir lo que es COVID-19 o enfermedades respiratorias, hubo un descontrol o falta de interés en lo que es su vida personal para llevar ese control directo que lo saca adelante, pues, en la prevención de una muerte por un infarto, en este sentido que vaya relacionado directamente por la presión arterial. Ok, no se puede decir que entonces es por la vacuna, ¿no? Se dan muchos mitos, pero sobre todo tenemos que tener confianza en las entidades de que la vacuna está patentada antes de estar inoculada en un ser humano. Entonces, si tenemos realmente muy comprobado que la vacunación es lo que nos está sacando adelante para que no hayan unas muertes como lo que fue en las primeras olas. Bueno, la reflexión esta mañana es entonces a mantenernos siempre bajo el mismo protocolo. Así es. ¿Verdad? Que nos mueve, nos ha movido desde el aparecimiento del COVID-19. Así es, a vacunarnos, a no bajar la guardia y a seguir las medidas preventivas que nos va a sacar adelante. Doctor, gracias por habernos acompañado. Le agradezco muchísimo que nos haya permitido cerrar el programa de este día miércoles, que lo dedicamos precisamente para hablar de salud mental, hablar del caso de esta nueva advertencia de contagios de COVID-19 que se presenta para los próximos días. Esperamos porque haya sido del mejor provecho para conocimiento de nuestro público. Gracias por habernos acompañado. A usted, don Ernesto, muy amable. Gracias. A ustedes, amigos, ya viene Arriba Mi Gente con toda la energía positiva para que usted pase una feliz mañana. Vámonos, desde luego, despidiendo. Gracias, los espero en radio hoy a las 7 de la noche en el debate político semanal de Radio Fuego. No se lo pierda, 7 de la noche. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerde lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.